Bueno, pero queremos conversar de otro tema, especialmente lo que está pasando en materia de salud. Hay un paro en curso, una discusión bastante importante respecto a eso. También en el Congreso están pasando cosas a propósito de las ISAPRES y para eso queremos conversar con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Estupendo, don José Francisco. Qué honor poder compartir este ratito. Bueno, partamos un poco con esta contingencia que llega, ¿verdad? Estos cerca de 6.000 funcionarios que estarían en este paro, o más bien se produjo este paro por estos 6.000 funcionarios que no seguirían en el sistema público de salud precisamente porque fueron contratados por la pandemia y finalmente eso terminó. Primero hablemos del paro mismo, qué consecuencias tiene, y después del fundamento, de si hay razón o no, qué se podría hacer. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que, hablando un poco más en general, llevamos 1 año y medio de un gobierno, de una coalición de izquierda bien radical, que tiene, desde luego, una solidaridad de parte de tenía más bien, una solidaridad de parte de los dirigentes de los gremios, que son también de izquierda y simpatizan con la línea del gobierno. Yo creo que esa afinidad se está perdiendo. No hablo solo por lo que ya ha ocurrido con los profesores, sino que evidentemente la línea, sobre todo el Partido Comunista, de tener un pie en la calle y un pie en el gobierno, hace tentador para ellos que esta amistad, esta armonía entre los gremios controlados, insisto, por la izquierda y el gobierno empiece a tomar distancia, empiece a aparecer grietas. Y en ese contexto, el paro de los trabajadores de la salud tiene como argumento de superficie el término del contrato a honorarios de un poco más de 6.000 trabajadores, para los cuales se acabó el financiamiento, como lo dijo el propio presidente de la República, en la medida que ese financiamiento extraordinario estaba también amarrado a una situación extraordinaria, como era la alerta sanitaria por COVID, que terminó formalmente el 31 de agosto recién pasado, y por lo tanto el financiamiento extraordinario para esta emergencia sanitaria también se terminó. Y ahí, a propósito de un argumento que dan los funcionarios y después este diálogo o la respuesta que tuvo el presidente frente a ese argumento, es que algunos dicen, bueno, debido a la lista de espera se justificaría que estos funcionarios sigan en el sistema de salud, y otros dicen es que esos funcionarios, como no eran para eliminar la lista de espera, no es que que sea fácil reconducirlos, ¿verdad?, sino que son quizás otros funcionarios los que se requerirían para disminuir al menos la lista de espera. Ese detalle ¿cómo funciona? ¿Por qué no es tan fácil? En términos generales, José Francisco, cuando el Estado crece, engorda, ponerlo a dieta es muy difícil. Y es evidente que el problema fundamental de la gestión de salud del Estado no está en el número de personas, que ha aumentado sostenidamente durante el actual gobierno, en el aparato público en general y en salud en particular, sino que en una esperada mejoría de la eficiencia en el uso de los recursos y en el trabajo de las personas, que no ha ocurrido. En ese contexto, alguien puede argumentar, bueno, después de la pandemia se ha producido un aumento sustantivo en la lista de espera de personas que no fueron durante la pandemia a recibir atenciones, y por lo tanto el gobierno, como lo insinuó el presidente, por lo demás, podría decir estas personas son necesarias, dada esta nueva emergencia que enfrentamos, que es las listas de espera y los fallecidos en lista de espera, que solo crecen sin cesar. Pero eso requiere una formulación nueva desde el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, el propio presidente de la República, y resulta complejo que la ministra de Salud aparezca sin sustento a decir no tenemos recursos para contratar a esta gente y por lo tanto tenemos que terminar su contrato, y que por otra parte, a las pocas horas,
el propio presidente de la República diga, el ministro de Hacienda, o instruido al ministro de Hacienda, si mejor se puede decir, que encuentre el mecanismo para recontratar a estas personas, incluso en un estatus laboral mejor que el que tenían, que era a honorario, para pasarlos a contrata. Yo creo que el gobierno va a aflojar en esto, o sea, va a ceder a las presiones que ha iniciado esta movilización de salud que tiene graves consecuencias para los pacientes al final. Y en ese contexto yo estoy seguro que el gobierno va a ceder, cuando además parlamentarios de su propia coalición han amenazado con no aprobar la partida de salud en la ley del presupuesto, que ya está en trámite en el Congreso, si es que estas personas no son, sus puestos no son recuperados en el Estado. Y en ese sentido yo creo que demorar esta batalla acarrea solo pérdidas y sufrimiento para las personas, y mejor sería que nos pusiéramos, como se dice, colorado una vez y se recontratara a estas personas y terminemos este asunto. Que por lo demás, desde el punto de los gremios, desde el punto de vista de los gremios de salud, viene precisamente la batalla por aumentar sobre todo el per cápita, el financiamiento de la atención por cada persona inscrita en la atención primaria de salud, que es lo que está en discusión ahora, y después en diciembre, en la ley de reajuste del sector público, vamos a tener otro conflicto con este gran sector que son los trabajadores de la salud, en la salud primaria sobre todo, que es lo que hoy día se está manifestando, la Confusam, y luego también en las partidas que corresponden a los servicios de salud y a los hospitales públicos. Pero ahí quizá esto obviamente no es blanco o negro, pero estos 6.000 trabajadores en un contexto donde o un contexto distinto al que fueron contratados, ¿tendrían alguna función útil en el sistema de salud o sería para resolver el problema político? No, yo creo, José Francisco, que no hay un estudio hecho por la Dirección de Presupuesto, nada que uno conozca. Ya. A lo mejor hay uno no conoce, en el sentido de que diga, mire, estas personas, justo las personas, digamos, el tecnólogo médico, el kinesiólogo, la enfermera, etcétera, que estamos dejando salir, son necesarios en otra función, y por lo tanto es esta persona con este RUT la que... No, aquí lo que se está pidiendo es que, independiente de no conocer exactamente la necesidad y cómo cada persona podría entrar a un trabajo diferente al que estaba circunscrito a la alerta sanitaria por COVID, no lo sabemos, e insisto, aquí se trata más bien de decir, estas 6.000 personas, estos nombres, estos RUTs, tienen que ser recontratados porque ya fueron remunerados por el Estado y no pueden perder ese derecho. Es mucho más una cosa de conquista gremial que de necesidad de salud, al menos como está estipulado hasta ahora. Claro. Y ahí, a propósito de que se discute siempre la necesidad de más recursos, hay un dato que vi hace un tiempo y de hecho lo tengo acá, que el gasto operacional en los recintos asistenciales, su aumento no necesariamente va acompañado de aumento ni en cirugía, ni en consultas, ni egresos, ni en la disponibilidad de camas. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2019 aumentaron un 137% los gastos operacionales y la cirugía solo un 4%, incluso hubo menos egresos en ese tiempo. Es decir, aquí pareciera que no es solamente un problema de recursos, sino que tiene que ver también con la administración de esos recursos. O sea, tiene que ver principalmente con la administración de los recursos. Yeah. Chile hoy día es un país que ha crecido vigorosamente, como tú mencionas, su gasto público en salud. Es uno de los países de la OECD, excluida la distorsión que produce la pandemia, el que más ha subido el gasto público en salud. Sin embargo, eso no se refleja en un aumento de la productividad de los pabellones, en un aumento de la producción de los hospitales, y en ese contexto la sensación es bastante ácida. ¿Por qué? Porque se gastan más y más recursos públicos y estos no se traducen en mayores beneficios sanitarios para la población, y ese es el drama fundamental que tenemos en el sector público de salud. Hay que recordar que la mitad del trabajo
del servicio civil, alta dirección pública, se dedica precisamente a encontrar, calificar las personas más adecuadas para los directores de hospitales, subdirectores de servicios de salud, directores de servicios de salud, etcétera, y la mayoría de esos cargos hoy día están ocupados por políticas de amiguismo y de sintonía desde el punto de vista doctrinal, por cargos que son subrogantes, no por personas titulares que hayan sido elegidas precisamente porque pueden producir la mayor eficiencia en el gasto de los recursos de salud que ponen todos los chilenos para el sector. Yo sé que el debate se ha centrado, a propósito de lo que pasó con la Corte Suprema y todo, en lo de la ISAPRES, pero a propósito del sistema público de salud, la existencia de estos, si no me equivoco, 29 servicios de salud a lo largo del país, una administración que genera estos problemas, que se inyectan recursos y no tiene mayores resultados de manera significativa, que tenemos una lista de espera producida precisamente en esos recintos que va en aumento. ¿Qué se puede hacer al respecto? Que uno diga, mira, aquí hay que hacer un cambio estructural, o simplemente quizás cambiar la forma de administración de los hospitales o de los servicios de salud, o que no funcionen los servicios de salud. Es decir, ¿qué se puede hacer pensando un poco como fuera de la caja y no simplemente con lo que hay disponible, sino que ir más allá? ¿Qué se podría hacer con especialmente la atención José pública? Francisco, yo reitero, en primer lugar, que se haga lo mandado, porque digamos pasan los años y pasan las generaciones, y vuelvo a insistir, el sistema de alta dirección pública, muy validado, con buen financiamiento, está hecho, está estructurado para tener a las personas más calificadas y no a los amigos políticos en los puestos técnicos que se requiere en el sector salud. Sin embargo, eso no ocurre. Vale decir, las personas más calificadas no están de titulares en estos cargos, insisto, director de hospital, director de los 29 servicios, que son cargos típicamente elegidos por alta dirección pública, sino que están ocupados por personas subrogantes con menos capacidades y menos calificaciones, y de ahí tenemos una parte de la explicación del resultado. Ahora, yendo más a fondo, a mí me parece que hay dos temas esenciales. En primer lugar, yo creo que el único error de la reforma de salud emprendida por el presidente don Ricardo Lagos fue meter al Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la administración de todos los hospitales del país. Entonces, en el Ministerio de Salud hay un conflicto no resuelto entre ser la autoridad de salud, decir cuáles son las vacunas, cómo es la prevención, etcétera, que es lo que corresponde, y administrar en un cierto conflicto con la Subsecretaría de Salud Pública los recintos de salud que, en mi opinión, deberían estar construidos como una empresa autónoma del Estado, fuera del Ministerio de Salud, con un directorio independiente y con un director de salud nominado en una terna y validado por el Congreso con autonomía del poder político de turno. Y lo mismo vale para FONASA. El director de FONASA tiene que responder a un directorio, y el director de FONASA tiene que ser autónomo de la autoridad política de turno, como si fuera el presidente del Banco Central, por decir una comparación. Mientras esos cambios no se estructuren, y hemos propuesto hacerlo, pero evidentemente hay mucha resistencia para que estos cambios importantes ocurran, la cosa de administrar un sector público directamente dependiente del poder político de turno en gobiernos que duran 4 años es la receta para una mala gestión, que es lo que está ocurriendo. Eso es interesante, y además pudo haber sido también la oportunidad de la discusión constitucional, la oportunidad al menos de, quizás esto es más de ley, pero quizás la posibilidad de incorporar como un organismo autónomo constitucional, que si eso sí es propiamente constitucional, este instrumento, este servicio, para en el fondo validar a los técnicos tal como funciona el Banco Central, la Contraloría, como para separar esas funciones. Porque ¿cómo se puede arreglar hoy día si es que los llamados a arreglar
también han intervenido en ese vicio, es decir, como el cuoteo político o la contratación de amigos en los servicios de salud. Es como un mal incentivo para quienes debieran cambiarlo si es que se ha utilizado el sistema de esa manera. Bueno, la ley que propone reforma FONASA está estructurada. La ley que reforma el servicio público de salud está presentada en el Congreso. La ley que crea, el proyecto de ley que crea un plan garantizado único de salud, tiene tramitación parlamentaria y está detenido ahí desgraciadamente. Y en ese contexto yo creo que hay una responsabilidad del Ejecutivo, de los colegisladores en definitiva, de darle celeridad a estos proyectos que han sido meditados por comisiones en distintos gobiernos, que se han traducido en iniciativas, ya sea desde el presidente de la República o de mociones parlamentarias para mejorar esta gestión, pero tenemos un Congreso, ¿no es cierto?, que está desde hace 2 años ya encerrado en esta discusión de la nueva Constitución, que sí, que no, o de la ley corta de ISAPRE, sin dar luz respecto al futuro, y creo que ahí hay una falencia muy importante que la ciudadanía debe hacer notar. Y es difícil además abordar este tema porque pareciera que con gobiernos tan cortos y con los incentivos tan desviados, ¿cuál es el incentivo ahí en la política para resolver el problema y no quedarse solamente en las luces? Lo decía usted, que el tema de la ley corta de ISAPRE, el fallo de la Corte Suprema, obviamente son más pomposos, pero el trabajo largo de cambiar la institucionalidad para tener una mejor administración en los servicios de salud o en la administración pública de salud es bastante más de largo plazo. Bueno, en el Ministerio de Salud se ha generado una propuesta, una comisión encargada de proponer una reforma de nuevo. He escuchado al senador Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, decir que apenas resuelvan este tema de la ley corta, para largo me lo fías, como diría mi abuelo, pero en fin, cuando se resuelve el tema de la ley corta, el informe de la comisión, van a crear otra comisión para avanzar en la reforma. Yo creo que hay claridad de la necesidad de avanzar en esta materia. Yo tengo la esperanza que en el mes de diciembre próximo el tema constitucional se cierre exitosamente de una vez por todas y podamos dedicarnos ya en lo que resta del actual gobierno y en el próximo a avanzar en estas materias que si no se traducen en sufrimiento de los pacientes de mi partido, los enfermos, que cada vez es más grave. Bueno, interesante conversación hemos tenido con Jaime Mañalich, exministro de Salud, sobre los problemas que aquejan precisamente a los chilenos en esta área que son graves y profundos. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. José Francisco, un honor para mí y que tenga un muy buen fin de semana un poquito más largo. Igualmente, Jaime, muchas gracias.